Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con la clase y esta vez la vamos a realizar desde el simulador. Como bien el tema que estamos viendo son circuitos en serie, mixtos y paralelos. Entonces, para que puedan utilizar el simulador, voy a cambiar el modo de pantalla negro. Lo primero que tienen que hacer es buscar en la galería, acá al lado derecho, una fuente de alimentación. En este caso puede ser una pila o puede ser una batería. Más adelante voy a explicar la diferencia entre ambas, pero vamos a realizar un pequeño circuito para que ustedes puedan comprobar con la simulación lo que son los cálculos matemáticos que ustedes hicieron. Con el simulador ustedes mismos pueden ver si se equivocaron o si está correctamente hecho el cálculo. Entonces vamos a comenzar primero con un ejemplo muy básico, donde a la batería le vamos a poner 100. Vamos a hacer la conexión en serie de todas las resistencias, y ya una vez tenida en serie toda la resistencia, vamos a cambiar los parámetros acá. Acá le vamos a poner por ejemplo 1 ohmio, acá le vamos a poner 2 ohmios, perdón. Ahí, y acá le vamos a poner 5, 10 le vamos a poner acá le vamos a poner 4 y acá le vamos a poner 6. Ahí. Entonces bien, una de las claves fundamentales para poder resolver este tipo de ejercicios es que ustedes se aprendan de memoria lo que es la ley de Ohm. Es muy importante que ustedes sepan manejar lo que son las leyes de Ohm y también la ley de potencia. Cuando yo me vengo a este esquema y empiezo la simulación, yo puedo sacar un probe aquí donde yo puedo medir qué voltaje es el que va a estar pasando, pero realmente no es necesario utilizar ningún probe ni tampoco graficar, sino que simple y sencillamente con el puntero del mouse yo puedo ver los valores. Por ejemplo, acá dice que el consumo, donde dice current, es los amperios o la intensidad, y pues donde dice voltaje es el voltaje. Entonces bien, lo primero que debemos de comprender del programa es de que la batería tiene una capacidad de 100 voltios y la capacidad de amperaje va a estar suministrada dependiendo de cuánto es el consumo que estén teniendo todos los componentes. Entonces, si yo me pongo acá a ver el flujo de la corriente que está fluyendo por todos los dispositivos, me doy cuenta que el flujo entra por la primera resistencia, sale de ella, entra a la segunda, sale de ella y entra a la tercera. Si yo verifico cuánto voltaje está entrando, cuánto amperaje está consumiendo en la entrada de la primera resistencia, me doy cuenta que me está llegando un voltaje de 95 voltios. Deberían de ser los 100, pero no, porque como el programa está simulando un acto, por así decirlo, real, siempre en una batería nunca va a tener, cuando está en funcionamiento, nunca va a tener voltaje total. Pues como está aplicando ya de una vez todos los parámetros de gastos y consumos que está teniendo los dispositivos, esta se baja. Por lo tanto, yo puedo decir de que el consumo que está generando los tres dispositivos es aproximadamente de 5 voltios. Y los tres dispositivos me están consumiendo aproximadamente 5 amperios. Entonces vamos a colocar acá, vamos a ver si me deja, no me acuerdo ya. Está ahí. ¿Dónde está para agregar texto? Oh, acá. Pero lo tengo deshabilitado. Vamos otra vez. Vamos a ir a Textbox. Vamos a agregar una pequeña cajita de texto acá. Y entonces vamos a decir que el voltaje total que tengo en el circuito son 100 voltios. El amperaje total que hay en el circuito aún no lo sabemos. La resistencia total tiene que ser igual a R1 más R2 más R3
La potencia total tampoco no la tenemos. Y ya con estos valores nosotros podemos empezar a trabajar. Para sacar la resistencia total únicamente debo de sumar R1, o sea 4, más 6, más 10. Eso me va a dar a mí un total de 20 ohmios. Entonces, acá podemos transformar eso en 20 ohmios. En el programa no puedo hacer el símbolo omega, pero podemos utilizar una R a la par del 20 para indicar que nada más es ohmio. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo lo que sería el valor de la resistencia total, yo ya puedo aplicar la ley de Ohm, donde dice que la intensidad va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Si yo cambio esos valores, voy a tener 100 dividido dentro de 20. Y entonces mi resultado va a ser igual a 5 amperios. Aquí ya podemos nosotros comprobar si vamos por buen camino. ¿Por qué? Yo ejecuto el programa y yo me doy cuenta que acá el programa me está describiendo un aproximado de 4.76 amperios. Que eso es un aproximado de los 5 amperios máximos que pudieran estar consumiendo cada una, el total de todas las resistencias en el circuito. Obviamente cuando nosotros estamos trabajando en un circuito simulado, hay que tomar muy en cuenta de que estos circuitos siempre van a tener unas pequeñas variaciones. ¿Y esto por qué? Porque en la vida real las resistencias puedan estar generando algún tipo de desgaste, generando calor más allá de lo adicional, ya que las resistencias que estamos colocando aquí no son óptimas para un valor de 100 voltios, pero como actos demostrativos podemos funcionar totalmente bien, no hay ningún problema. Entonces bien, vamos a volver a parar acá, vamos a entrar al modo de texto. Ahora que ya tenemos la intensidad total que recorre el circuito, ya podemos calcular lo que sería la potencia total. La potencia total, según la ley de Ohm, es el voltaje multiplicada la intensidad. Cambiando los parámetros, yo tengo 100 voltios multiplicado por 5 amperios, lo cual me va a dar igual a 500 watts, ¿verdad? Entonces yo ya tengo los 500 watts demostrados con la información correcta. Ahora, yo ya tengo todos estos parámetros, ¿verdad? Y todos esos parámetros pueden ser observados acá. Cuánto es el consumo que está teniendo y todo eso. Entonces, para poder, vamos a ir a los instrumentos virtuales. Acá en el galería, nos vamos acá arriba. Luego nos vamos a instrumentos virtuales. Y luego podemos colocar este medidor de watt. Entonces, el medidor de watt vamos a conectarlo a la entrada y vamos a colocarlo a la salida y lo vamos a ejecutar. Vamos a ver, permítanme un pequeño error. Vamos a pasar esto hacia este lado. Vamos a ver. ¿Por qué no me lo tira? Bueno, tal vez sea porque necesito eso. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, si yo me doy cuenta acá, yo me encuentro con que si yo tomo la medida pasando por todas las resistencias, o sea, saliendo en forma directa, yo me encuentro que tengo un consumo de 10 watts, pero esos 10 watts son el consumo que está haciendo el aparato que estamos colocando directo a la batería. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a hacer las mediciones desde los puntos finales que tiene el dispositivo.
En este caso yo tengo un consumo de 44 miliwatts. ¿Por qué? Porque solo está censando lo que está consumiendo acá. Entonces, yo me voy hacia acá. Yo puedo hacer la conexión directa para que me pueda transmitir toditito los parámetros. Y me doy cuenta que ya me estoy acercando poco a poco a una cantidad de 500, pero igual sigue siendo muy bajo. Entonces, si nosotros ejecutamos el programa, nosotros vemos acá el voltaje que hay, con eso ya nosotros podemos tener entendido básicamente cuánto tiene de voltaje o de consumo en cada una de las resistencias. ¿Ya? Recordemos que aunque el flujo se vea que vaya para allá, normalmente el flujo de corriente sale por el negativo llegando al positivo. Pero como el programa se basa en lo convencional que existe entre la electrónica, podemos decir de que el flujo viene de acá. Podemos hacer una medición individual de cada resistencia para ver cuánta potencia está consumiendo cada una de ellas. Y, perdón, está movido acá, esto acá, esto acá, esto ha sido acá y esto acá. Entonces yo me doy cuenta que esta resistencia me está consumiendo aproximadamente 34.72 miliwatts. Entonces bien, ahora pasemos a demostrar cuánto voltaje está pasando por cada una de las resistencias. Para ello yo tengo que comprender una regla básica de los circuitos en serie, la cual me indica a mí de que en un circuito en serie todos los dispositivos que estén interconectados, su voltaje es diferente, pero el amperaje es el mismo en todo el circuito, ya que todo el circuito necesita pasar por todos los componentes para completarse. Entonces, aplicando la ley de Ohm, pero ahora de manera individual por cada uno de los parámetros, yo puedo encontrar el voltaje 1 que correspondería a la resistencia número 1, ¿verdad? Entonces, multiplicado por la intensidad 1, pero como ya dije, en los circuitos en serie la intensidad es la misma en todos, por lo tanto la resistencia 1 equivale a 4 ohmios multiplicado por 5 amperios, lo cual me va a dar un total de 20 voltios. Quiere decir que por esta resistencia están pasando 20 voltios de acá para acá. Ahora nos vamos al segundo voltaje, en el cual tenemos a R2 multiplicado por I2. Volvemos a aplicar la misma regla, la misma ley, y en este caso tenemos 6 por 5 amperios, lo cual nos va a dar un total de 30 voltios. Y por último tenemos el último voltaje, el cual sería R3 por I3. Sustituyendo los términos, tenemos 10 por 5 amperios, lo cual va a ser igual a 50 voltios. Vamos a cuadrar todo esto. Y si yo hago la suma del voltaje total, el voltaje total va a ser igual a todos los voltajes generados, o sea, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Sustituyendo, me queda 20 voltios más 30 voltios más 50 voltios. Eso va a ser igual a 100 voltios. Entonces, esto indica de que el procedimiento que ya hicimos anteriormente está correcto. ¿Por qué? Porque mi resultado me da el voltaje total que tiene la batería. Entonces, si yo pongo un voltímetro acá, coloco acá y coloco acá,
Se dan cuenta que se acerca mucho al voltaje. Vamos a mover esto para acá. Se acerca bastante al voltaje que nosotros calculamos para la resistencia 1, son 20 voltios. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos para que vean ustedes cuáles son esas corrientes. Recordemos siempre que todo dispositivo tiene o debe de llevar su orientación. Por ejemplo, acá sale el positivo, pues lo primero que tiene que caer aquí es el positivo. Acá, como converge con el negativo de la batería, tiene que tener la conexión en la salida de la siguiente pata. Luego nos vamos a la siguiente y luego nos vamos a la siguiente. Y asimismo vamos a poder nosotros ver ahorita en tiempo real cuál es el consumo total, cuál es el voltaje total de cada una de las resistencias. Ejecutamos, nos damos cuenta que aquí tenemos 19.05, muy cercano a los 20 voltios. Acá tenemos 28.57, muy cercano a los 30 voltios. Y acá tenemos 47.62, muy cercano a los 50 voltios. Gracias. Muy cercano a los 50 voltios. Ahora, vamos a decir que el voltaje equivalente del primero es igual a 19.05. 19.05. Bueno, vamos a hacer la suma de todo de una vez para no estar colocando todos los parámetros. El siguiente es 28.57 más el último es 47.62. Ya terminó otra impresión. Lo voy a poner a imprimir, muchachos. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a aplicar la suma 19.05 más 28.57 más 47.62 y tenemos un total de 95.24 voltios consumidos en el circuito. Y recordemos el parámetro del principio, 95.24 voltios. Está exactamente igual al parámetro que nos está dando el programa en sí. ¿Entienden? ¿Esto por qué lo hace? Porque obviamente hay un consumo realizado y el programa de una vez aplica ese consumo en nuestro dispositivo. Entonces vamos a ver el amperaje. Lo vamos a poder corroborar de la misma manera colocando el amperímetro en paralelo a la resistencia que queremos medir. Y en este caso, en la primera resistencia tenemos 5.88 amperios. Se dan cuenta que es un poquito más, ¿verdad?, que lo que habíamos visto. Vamos a ver la otra. Y vamos a ver la última. ¿Ok? Entonces yo me doy cuenta que aquí tengo 99.68 amperios perdón, coloqué algo mal. Vamos a ver. Sí, ya sé qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que al colocar el amperímetro hace que fluya por aquí la corriente. Entonces tengo que eliminar esta conexión y esta conexión para poder estar midiendo individual. Se dan cuenta que aquí vuelvo a tener otra vez casi exactamente lo mismo. Y acá vuelvo a conectar en el último. Y vuelvo a tener una medida mucho mayor. Pero ¿por qué es que pasa esto? Porque como está fluyendo está compensando lo que está fluyendo por todas las demás resistencias, aparentemente pareciera que tuviera un consumo nuevo, pero no es así.
Estos son errores de parámetros que tiene este programa, el cual Proteus no tiene esos errores, pero el problema con Proteus es de que es un poco más complicado poderlo utilizar, ¿ya? Entonces bien, después de que ya tenemos todos los voltajes individuales, ahora nosotros podemos sacar lo que sería la potencia individual de cada uno. ¿Cómo lo sacamos? Voltaje 1 por intensidad 1, eso va a ser igual a 20 voltios por 5 amperios, lo cual va a ser igual a 100 watts. Luego tenemos la 2, voltaje 2 por intensidad 2 va a ser igual a 30 voltios por 5 amperios, cual va a ser igual a 150 watts. Y por último, la potencia 3 va a ser igual al voltaje 3 por la intensidad 3. Entonces la intensidad 3 es 50, el voltaje 3 es 50 voltios por 5 amperios, lo cual me va a dar un total de 250 watts. Si yo realizo la suma de todos los watts, o sea, P1 más P2 más P3, reemplazando términos, 100 watts más 150 watts más 250 watts, yo voy a tener un consumo total de 250 más 150 son 400, más 100, 500 watts. Entonces, ya con esto a ustedes se les va a facilitar muchísimo poder estar resolviendo todos los ejercicios del libro, ya que directamente desde el programa pueden ustedes hacer la verificación de si los parámetros están aparentemente correctos. ¿Entienden? Entonces, cada vez de que va saltando en cada uno de los puntos, el voltaje es diferente. Esto de aquí, lo final de acá, serían los microvoltios consumidos que se gastan en todo el cableado y en los errores que tiene el programa. Pero como les digo, yo es el programa que utilizo para hacer mis circuitos electrónicos de mi tienda de electrónica y funcionan perfectamente bien. Cualquier duda, jóvenes de cuarto, expertos en electrónica, por favor pueden hacerla por WhatsApp. Y ya saben, por favor, las recomendaciones de siempre. Por favor, no salgan de casa si no es necesario. Si salen, lávense las manos. Traten la manera de evitar el contacto con otras personas. Y cualquier alimento que traigan de la calle, lávenlo. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.